En el capítulo 6 del libro de Marcos vamos a leer los primeros 6 versículos porque creo que vamos a sacar cosas importantes que nos van a bendecir y van a ser de mucha bendición para todos. Capítulo 6, verso 1, la escritura dice de la siguiente manera: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Verso 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, ¿qué pasaba con ellos? Se admiraban. Y no solamente se admiraban, sino que decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. El verso 3, se preguntan y dicen: ¿y no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Esto solo sucede, dice Jesús, en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, dice, excepto, dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vea lo que dice el versículo 6. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero Jesús, dice la escritura, termina diciendo el verso, que recurría a las aldeas de alrededor enseñando. El hecho que no le creyeron, el hecho que no le recibieron como se suponía, él no se limitó, él siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Quiero hablar esta mañana acerca del poder de la honra y por qué esto es importantísimo. Y quiero que mantenga su Biblia abierta si la tiene allí con usted, porque quiero que vea cuán importante es lo que este versículo 4 nos enseña. Jesús está diciendo de lo sucedido, de lo que opinaban, de lo que la gente observaba y en la conclusión a la cual ellos habían llegado. Jesús reacciona y dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Estas cosas, dice Jesús, solo pasan entre parientes y entre la gente de su misma casa. Por eso quiero que esta mañana usted me preste su atención, porque creo que vamos a ser bendecidos e edificados, porque el deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es que usted y yo día con día podamos superar aquellas áreas de nuestras vidas que nos impiden avanzar. El propósito de Dios para con nuestras vidas es que vivamos vidas plenas, no vidas a medias. El propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros lleguemos a ese estado de realización donde podamos nosotros valorar y apreciar lo mucho que Dios nos ha dado. Pero lamentablemente hoy por hoy hay personas que pasan más quejándose, lamentando, añorando aquella oportunidad que tuvieron, aquella oportunidad que no aprovecharon. Pero yo creo que es tiempo también de avanzar y de saber que con Dios siempre tendremos una segunda oportunidad, sabiendo que con Dios de nuestro lado las cosas pueden cambiar. Y es que hablar de honra es hablar de un principio establecido por Dios mismo. La honra es una llave que abre puertas a nuestro favor. Lo repito, la honra, número 1, es un principio establecido por Dios, y es una llave que abre puertas cerradas a mi favor. ¿Por qué digo que es un principio establecido por Dios? Todos seguramente recordarán parte de la historia de los 10 mandamientos, dónde y cómo esto surge. Y dentro de estos 10 mandamientos usted encontrará un mandamiento que tiene que ver con la honra. Y curiosamente tiene que ver con la familia. Porque cuando el Señor establece el principio de la honra, dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, tiene que ver con la familia. ¿Y qué fue lo que el Señor en el versículo 4 trajo como una coacción a la cual nosotros debemos de prestarle mucha atención? Que estas cosas suelen suceder entre parientes y en casa.
O sea que nos alejamos de lo establecido por Dios, del mandamiento de Dios, y por eso vivimos la vida donde lamentablemente en la mayoría de los casos siempre quizás suelen haber más preguntas que respuestas, más motivos por qué lamentar que por qué agradecer. Pero es que nos hemos apartado de un principio, y la honra es un principio que nos puede llevar a restituir, a restablecer, a recuperar lo perdido. La honra es un principio establecido por Dios, tanto así que a través del profeta Samuel el Señor habla y dice: yo honro a los que me honran. O sea que Dios mismo, cuando usted abre la Biblia, en el capítulo 12, verso 26 del libro de Juan, el Señor también está hablando algo sobre esto. Aquellos hombres, aquellas mujeres que le sirven a Dios, que entregan su tiempo a servirle al Señor, el Señor dice: mi Padre también le honrará. Juan capítulo 12, verso 26. ¿Por qué quiero que tengamos esto en mente? Porque el Señor, cuando habla de la honra, está pensando no solamente en mi presente, sino también en mi futuro. Por eso dice: donde yo esté, vosotros también estéis. Y mi Padre dice: si alguno me sirve, dice, haga lo que yo hago. Es lo que quiere decir esta palabra: sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Jesús está hablando de un futuro. Él está viendo más allá de tu realidad. Mientras usted y yo nos entretenemos a bregar con el día a día, con las cosas que nos hacen falta, con las cosas que nos incomodan, con las cosas que tenemos que suplir hoy por hoy, Dios está viendo adelante ya y dice: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Si usted le pregunta a los padres de familia ¿cuál sería la mayor bendición a la cual ellos pudiesen aspirar en la vida?, estoy casi seguro que todos llegaremos a una conclusión, o por lo menos a algo muy similar, y es al hecho que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Un padre no piensa tanto en sí como piensa en sus hijos. Lamentablemente hay una edad del muchacho que no entiende, no ha madurado, no comprende a papá o a mamá, pero al final de los días llegará a la conclusión: papá tenía la razón, mamá tenía la razón. Y una de las oraciones que los padres hacemos con tanta vehemencia es cuando pedimos por los hijos. Pero el Señor nos dice como garantía, como promesa, que nuestro Padre nos honrará. Y la mejor honra que para usted y para mí Dios nos pueda dar es que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Por eso creo con todo mi corazón que si le sirves a Dios, si le das al Señor de tu tiempo, Él te honrará, permitiendo que a tus hijos les vaya bien en la vida. La honra es un principio que Dios lo estableció y que también se refleja de la siguiente manera: a través de mis actitudes y a través de mis prioridades. Mis prioridades y mis actitudes revelan lo que yo soy sin que yo tenga que decir palabra alguna. Lo repito: la forma como yo me comporto habla más de mí de lo que yo pueda decir de mí. Mis actitudes tendrán mucho más peso que mis palabras. Por eso cuando hablamos de la honra tenemos que saber que esta se refleja a través de mis actitudes y a través de mis prioridades. ¿Cómo así, pastor?, dirá usted. Es que cuando hablo de prioridades estoy hablando de cuánto yo valoro aquellas cosas que hoy por hoy tengo. ¿Cuántas personas he visto yo que cuando hablan de sus padres, de pronto sus ojos se humedecen y luego se convierten en lágrimas rodando por sus mejillas, porque añoran poder estar un momento más con papá o con mamá y poder decirle aquellas palabras que nunca le dijeron? Pero hoy por hoy que los tienen, a veces estamos tan ocupados en nuestras actividades, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, en nuestras obligaciones, que nos olvidamos de ellos. Por eso mis prioridades revelan cuánto yo valoro lo que se supone que yo debo de valorar. Por eso honra tiene que ver con valorar, honra tiene que ver con respetar, honra tiene que ver con admirar, honra tiene que ver con estimar o apreciar, pero también honra tiene que ver con reconocimiento. Y déjeme desglosar esto de una forma rápida porque quiero abordar otras cosas que son muy importantes.
lo que yo valoro se refleja en mis prioridades. Lo que yo respeto se refleja en mis actitudes. Cuanto yo aprecio algo se refleja en mi expresión. Y esto yo sé que es algo muy delicado, no es un tema de familia, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para decir este principio, esta verdad. Yo sé que a veces nosotros sabemos que nuestros papás nos aprecian, nos aman, pero tiene mucho más efecto cuando nos lo dicen. Yo recuerdo la primera vez que papá me dijo a mí que me quería. Estoy hablando de no muchos años atrás. Y lo más curioso es esto, que cuando me lo iba a decir, sus palabras no le salieron, su voz se quebró. Obvio, nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho. Joven que estás acá, yo sé que quizás no es parte de nuestra cultura, pero no deja de ser importante. Desde tiempo en tiempo y cuando tengas la oportunidad, abraza a tu padre y déjale saber cuánto le aprecias, cuánto le amas. Yo tengo un hijo de 26 años de edad y quiero que sepa que yo disfruto mucho ese abrazo y sentir esos brazos tan fuertes de mi hijo, y me doy cuenta de que él es mucho más fuerte que yo ya. Pero lo disfruto y lo veo y sé que es mi hijo. Y una de las cosas que más disfruto es eso, de cuando se sienta conmigo, cuando conversamos, cuando platicamos. Él ya no vive conmigo, pero cada día cuando me visita a la casa, yo lo disfruto. Y lo primero, mientras mi hijo platica y conversa, mi mente está pensando en el tiempo que estuvo conmigo y cuántas veces él se sentaba en el mismo sofá y teníamos el mismo tiempo de conversación. Pero la despedida era: hijo, nos vemos mañana, yo me voy a acostar, y igual papá, descansa. Pero ahora yo estoy pensando, él se va a ir y la despedida ya no es igual. Y no solo eso, sino que ahora uno se da cuenta de que cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. Por eso ahora que lo tienes, valóralo. Un día no los tendremos a nuestros papás. Por eso el respetar, el valorar, el apreciar, el ser expresivo. Tu esposa sabe que la amas, pero se siente mucho mejor cuando le dices lo que significa para ti. O viceversa. Los hombres también tienen sentimientos, mujeres. Dígaselo de vez en cuando. Pero igual, dije, este es un tema de familia, en otra ocasión será. Pero es que honrar tiene que ver con expresar, tiene que ver con valorar, tiene que ver con respetar, pero también tiene que ver con admirar. Difícilmente usted y yo podremos aprender algo de alguien a quien no admiramos. La persona que tenemos enfrente pueda que nos esté dando principios incalculables de valor, principios que son verdaderas joyas, pero por causa de que no lo valoramos, no lo admiramos, por causa que lo desestimamos, por causa de que ya lo conocemos, no valoramos lo que nos está diciendo, y pudo habernos cambiado la vida ese principio si lo tomamos y lo llevamos a la práctica. Por eso Jesús nos enseña en el pasaje leído lo que la gente opinaba de él. Y es que honrar tiene que ver con estimar ese trato. ¿Cómo tratas a esa persona que tienes, a la que se supone que nosotros deberíamos de tratar bien? A veces somos ásperos y nuestras palabras hablan más que nuestras acciones. Vea, no deja de sorprenderme a mí este pasaje que hemos leído. Si pudiéramos regresar de nuevo a Marcos capítulo 6, de pronto vamos a estar viendo algunos de estos versículos, porque no deja de sorprenderme la actitud de esta gente, cómo trató a Jesús. Cuando usted solamente le da una hoja atrás en la Biblia, al capítulo 5 de Marcos, específicamente en el versículo 21 en adelante, se encontrará con tantos relatos donde la gente creía tanto en Jesús y en su ministerio, que cuando Jesús estaba en un lugar, la gente se agolpaba. Número 2, la gente creía tanto en Jesús y en su poder sanador, que cuando Jairo va con Jesús a su casa, una mujer interrumpe aquella caminata, porque ella había sufrido mucho por mucho tiempo ya, pero ella pensó y dijo, había escuchado hablar de Jesús, y su fe creció tanto que ella dijo en sí misma, si solamente yo tocar el borde de sus vestiduras, yo sé que Él me puede sanar.
Y vaya que cuando Jesús está pasando por la comunidad, ella no desaprovechó la oportunidad. Vea el grado de expectativa que Jesús despertaba en la gente. Las multitudes se agolpaban, la gente creía en su poder sanador, pero los de casa no creían en él. ¿Qué te quiero decir? Que la gente afuera suele creer más de los que tenemos en casa en nosotros mismos. Pero eso debe de cambiar. Por eso Jesús se toma el tiempo en enseñarnos y decirnos: eso no debe de ser así. Tú tienes que valorar lo que tienes en casa. Tienes que valorar a tu esposa, tienes que valorar a tu esposo, tienes que valorar a tus padres, tienes que valorar a tus hijos, tienes que valorar a tus pastores. Porque si no los valoras, no hay milagros. Si no los honras, no hay milagros. Pero pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos personas que están necesitadas y urgidas de que haya un cambio transformador en su vida? Llámese a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel físico o a nivel económico. El milagro puede venir en la medida que obedezcamos a Dios, y la honra es un principio establecido por Dios. Entonces, Jesús nos enseña que la gente creía tanto en Él. Pero el versículo 6 de este capítulo 6, Jesús llega a una conclusión y dice la Biblia que capítulo 6 de Marcos, versículo 6, dice que Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús? Asombrado de ver la actitud y el comportamiento. Mientras unos creían tanto en él, mientras unos lo valoraban tanto, los de casa pensaban diferente. Es por eso que el pastor de casa, los pastores de casa, bregan con esta realidad. Son más valorados por la gente de afuera que los de mismos de casa. Pero es que esto no es ajeno, es una historia que se repite y Jesús mismo nos las enseña. Pero no debe de ser así. Por eso dice que no hubieron milagros. ¿Cuántos quieren que hayan milagros en sus vidas, en sus casas y en su familia? Todos tenemos la posibilidad de experimentar esos milagros en la medida que aprendamos a poner en práctica el principio de la honra. Todos podemos cambiar una realidad. Dice que Jesús estaba asombrado porque no podemos negar, y es triste, el ser humano, a causa de sus actitudes, de su comportamiento, de la forma como interpreta algunas cosas, lo único que logra es privarse de algunas bendiciones que Dios quiere darles. Pregunto algo: ¿qué es lo que más aqueja al ser humano hoy por hoy? ¿Acaso no son los problemas internos? Que esto se vuelve el resultado de algo externo, por supuesto. Pero esas cosas que no hablamos con nadie, esas cosas que a nadie se las compartimos, pero que igual nos quitan el sueño. Esas cosas que no se las compartimos a otras personas, pero que no dejan de inquietarnos. Hoy por hoy tenemos una sociedad sumergida en la ansiedad, en la depresión, en la angustia, preocupados por un mañana que aún no llega. Y ni siquiera disfrutamos el presente, que es un regalo, por estar pensando en los errores que cometimos ayer. La culpa del pasado no nos permite disfrutar el presente, y la ansiedad de un mañana que aún no llega tampoco nos permite disfrutar el presente. Pero eso debe de ser parte de una historia, porque si tú valoras lo que Dios te ha dado, vas a empezar valorando con estar en pie el día de hoy y poder respirar sin tener que tener un equipo para hacerlo, y eso es bendición de Dios. Hace un año atrás, en esta fecha, ahora es 22 de diciembre, el día 18 de diciembre del año pasado, los doctores nos reunieron, a mi familia y a mí, para decirnos cuál era el cuadro de papá y que ya no podía hacerse nada por él y que teníamos que llevárnoslos a casa. Mientras coordinamos lo que teníamos que hacer, y que la expectativa de vida era 30 días o quizás menos. Esa era la realidad, ese era el diagnóstico médico que se nos había dado. ¿Y por qué digo esto? Porque todos tenemos una situación que nos preocupa. Todos estamos batallando con algo personal. Todos tenemos una situación que nos inquieta y nos puede incluso llevar a un extremo de robarnos la paz. Y recuerdo que ese era el diagnóstico. Los pulmones de papá habían colapsado por causa de una neumonía.
un cáncer severo que le atacó y al final las quimioterapias, ya su cuerpo no daba para más. El día 13 de diciembre había tenido una recaída severa que creíamos que ese día él se nos iría. Nos lo llevamos a casa y qué duro ver a aquel hombre que fue tan enérgico, ahora sin poderse mover en lo absoluto, como un bebé. Un bebé recién nacido se mueve más, pero una persona con vida pero totalmente inerte. O sea que todo había que hacerlo por él, hasta darle comida. Ese fue el estado. Y con una sonda de oxígeno 24 horas al día. Así tuvimos que vivir esos días. Pero Dios en su misericordia tenía otros planes. Dios en su misericordia quiso que las cosas fueran diferentes y que esa historia triste y desgarradora de momento se convirtiera en un testimonio para poder hablar que Dios puede hacer milagros en la vida de aquel que le cree y que establece las prioridades correctas. Hoy papá está sano, libre de cáncer. Hace 2-3 semanas vino y viajó al país para estar con sus hermanos y con su familia y poder decir de que Dios es fiel cuando nosotros le creemos. El milagro que estás esperando está en Dios. El milagro que estás esperando está en Dios. Pero tenemos que aprender a honrar a Dios, a valorar lo que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que Dios nos enseña por medio de la palabra es que debemos de agradecido aun cuando el problema esté presente, que debemos de aprender a dar gracias aun cuando el problema esté allí, porque cuando tú pones la mirada en el Dios que está por encima de los problemas, lo que hoy es un problema, mañana será un testimonio. Lo que hoy produce lágrimas, mañana producirá una alabanza. Y esa puede ser tu historia si aprendes a adorar a Dios aun cuando las cosas vayan mal. Por eso decía que el problema del alma, esas cosas que no se ven, hoy por hoy tiene muchas personas sumergidas en la depresión y en la ansiedad. Pero en la medida que usted y yo conocemos a Dios por medio de su palabra, ¿sabes que menos le creeremos a lo que el mundo nos pueda decir o incluso a lo que usted y yo podamos sentir? Porque el evangelio, permítame decirte, que no se trata de sentimientos. No se trata de emociones. El evangelio tiene que ver con convicciones, que aun cuando yo no lo sienta, pero si lo creo, la Biblia dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra, vivir por la palabra, y en la medida que vayamos conociendo a Dios, seguro estoy que las cosas van a cambiar. Por eso creo que es de sabios saber elegir lo que es correcto, y elegir lo que es correcto tiene que ver con establecer las prioridades en la vida que debemos de establecer, donde Dios debe ser lo primero. En Él está la paz que necesitas, en Él está la alegría que tanto anhelas, en Él está la restauración, el gozo, en Él está la bendición que tanto has buscado. Los propósitos de Dios no cambian, aunque usted y yo podamos cambiar. Por eso tenemos que alinearnos a su voluntad y saber que aquellas cosas que hoy por hoy son un sueño, mañana podrán ser una realidad si ponemos a Dios primero. Honra a Dios con tu vida, con tus bienes, y seguro estoy que Dios te honrará también a ti. Pero también la Biblia no nos esconde la verdad bíblica del peligro de la deshonra, porque cuando no hay honra hay problemas. Cuando no hay honra hay limitaciones. Cuando no hay honra hay heridas. Cuando no hay honra hay mucho que lamentar. El principio que Dios nos enseña a través de la palabra de honrar es para nuestro beneficio. Por eso el Señor nos enseña que todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo sabiendo que para Dios lo hacemos. Por eso creo con todo mi corazón que aquello que el Señor habla a través del Salomón cuando dice honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, me gusta porque, vea, todos tenemos un bien. Todos tenemos un bien, llámese un auto, llámese una motocicleta, llámese un teléfono móvil, llámese una casa. Son bienes que Dios nos ha dado. Y cuando el Señor dice honra a Jehová con tus bienes, no se limita al dinero, que es un bien también, por supuesto. Pero el Señor nos dice que honremos a Jehová con nuestros bienes, o sea, con esas cosas que Dios nos ha dado. Y me limito a aquellas cosas de las cuales todos podemos participar. Un teléfono móvil, que lo podemos usar correctamente y bendecir a otras personas usando este dispositivo. Cuando le envías un mensaje de texto a alguien, cuando le compartes una reflexión edificadora a alguien.
Porque solo tú sabrás el momento que está pasando una persona. Yo no sé si solo a mí me ha pasado, pero yo he pasado momentos cuando en realidad no he querido ni contestar el teléfono, ni siquiera ver quién me está llamando. Los problemas son tanto, el nivel de estrés es tanto, es tan desgastante lo que se está viviendo en el momento, pero de pronto hay una llamada telefónica de alguien que dice: mira, es que estaba pensando en ti y te llamaba para saludarte, quiero saber cómo estás. Es que no te vi el domingo en la iglesia y le pregunté a Julano por ti y me dijo que estás pasando por X situación. Mire, qué refrescante, qué alentador se siente eso. Recuerdo, hace un tiempo atrás, estaba pasando un momento muy difícil y un amigo me llamó que quería verme. Igual nos vimos. Y después de haber estado platicando un rato, él me dice: supe por Julano lo que te estaba sucediendo. Y por eso precisamente fue que quise verte, porque quiero preguntarte: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Cuando yo le hubiera dicho lo que necesitaba, él solo metió su mano a su bolso, sacó su chequera y me hizo un cheque por la cantidad que a mí me podía ayudar para resolver algunas situaciones que me estaban estresando. No me pidió condiciones, no me preguntó cuánto tiempo yo iba a necesitar esta situación. Él solo quería asegurarse de que yo supiera que para él lo que yo estaba pasando era importante. Quizás esto no tiene que ver mucho con usted, pero puedo decirle lo que dije en la mañana: nadie conoce más las necesidades de la comunidad que los que vivimos en la comunidad. Por eso Jesús fue a su tierra, dice la Escritura, porque Él quiso que lo que en otros lados se estaba experimentando, donde habían sanidades, donde habían restauraciones, donde habían milagros, Él quiso traer esperanza, ayuda a su tierra, a su gente, a su comunidad. Lamentablemente ellos no lo entendieron, lamentablemente ellos no lo vieron como tal, y por eso Jesús dijo: triste es que en tu propia casa no crean en ti, que en tu propia familia no crean en ti. Por eso dice: es que no hay milagros. Pero yo he venido esta mañana a decirte, Iglesia Peña de Oreb, los milagros están al acceso de todos, en la medida que creamos que Dios los puede hacer y aprendamos a honrar a Dios. Honrar a Dios quiere decir creerle a Él. Honrar a Dios quiere decir valorar su palabra. Honrar a Dios quiere decir creerle a Dios por encima de lo que puedo estar viviendo, porque Dios de la nada puede ser algo y de lo poco puede ser mucho. Él puede cambiar tu historia, Él puede cambiar tu realidad. Solo aférrate a sus promesas y vive para Él. Hónrale a Él y seguro estoy que te va a ir bien en la vida. Por eso decía que no deja de sorprenderme de que hay gente que sabe que es lo correcto hacer, pero no lo hace. Como nos suele pasar muchas veces, que venimos a la iglesia los domingos, nos sentamos, disfrutamos del tiempo de alabanza, decimos gloria a Dios, aleluya, confirmamos la palabra. Y quiero ir de regreso al versículo leído. Dice la Biblia, el versículo 2, que mientras Jesús enseñaba el día de reposo y ellos lo escuchaban, mientras le oían, ¿qué dice que pasaban? Se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde saca tanta sabiduría y de dónde surgen estos milagros? Vea, ellos estaban convencidos de que en Jesús había algo sobrenatural, algo que los llevaba a admirarle por lo que estaba sucediendo, pero tristemente no lo creyeron. Así nos pasa muchas veces. Estamos de acuerdo con el mensaje, estamos de acuerdo con la prédica, pero no lo valoramos a un punto de ponerlo en práctica. Por eso es que el Señor quiere que nosotros cambiemos la forma de pensar. Mire, es más difícil desprogramar que programar. Y nosotros como sociedad tenemos que aprender a desprogramar algunas cosas que hemos creído y que las hemos dado por correcto, por hecho, pero no precisamente es verdad. Yo preguntaba en la mañana y decía, por mencionar una cosa, y podemos invertir tiempo en ello, que no deberíamos, por supuesto, porque eso no es lo que edifica. Pero por mencionar una cosa, ¿a cuánto le gusta el café de los que estamos acá? ¿Alguna vez a usted le han servido un café y que también le han preguntado, ¿está bien de azúcar?
Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿Y cuántos se han visto la necesidad de pedir más? Ok, note, cierto o no que con mucha frecuencia cuando decidimos pedir más, lo decimos de la siguiente manera: sí, deme un poquito más. Miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo un poquito y a la vez estamos diciendo más. ¿Qué es lo que en realidad queremos? ¿Queremos más o queremos poquito? Y si usted revisa nuestro vocabulario, está lleno de expresiones que están matizadas en contradicciones. Por eso el Señor, a través de la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, nos dice que debemos de actualizarnos y no pensar como piensa el común denominador, sino que renovemos la forma de pensar por el conocimiento que a través de la palabra Dios nos da. Porque Dios te mira caminando y avanzando, que vas de menos a más, como dice el capítulo 4 del libro de Proverbios, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Porque Dios te diseñó para que avances, para que crezcas, para que superes, para que llegues a la cima. Mientras otros caen, tú vas a avanzar, porque tú no dependes de las circunstancias, tú dependes de un llamado, tú dependes de un propósito, tú dependes de las promesas que Dios te ha dado. Y dice 2 de Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son de doble confirmación. Dicho en otras palabras, con Dios siempre se puede. Con Dios nunca te va a ir mal. Establece prioridades en la vida. ¿Cuánto has tratado ya? ¿Cuánto has caminado? ¿Cuántas veces lo has intentado y quizás te has equivocado? Está bien, te felicito por la cantidad de veces que lo has intentado y porque no te hayas dado por vencido. Pero te quiero sugerir humildemente que esta vez hagas las cosas diferentes. Pongas a Dios primero. Pide la instrucción y sabiduría a Él. Y seguro estoy que nos veremos en la cima. Porque con Dios siempre se gana. Con Él nunca nos va mal. Fíjense que cuando hablamos de este principio de la honra, cuando hablamos del principio de la generosidad, esto nos enseña dos cosas. La generosidad nos enseña que quienes la practican, Dios les va a dar en abundancia. Dios provee, Dios suple. Vean lo que dice el capítulo 3 del libro de Proverbios, que cuando honramos a Jehová con nuestros bienes, Él va a llenar nuestros graneros. Pero también dice la Biblia cómo debe de hacerse. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis encontramos la historia de Abel. Abel no lo va a encontrar muchas veces en la Biblia, su nombre y su historia. Pero cuando lee el libro de Hebreos capítulo 11 y encuentra el nombre de Abel, dice una referencia que a mí me llama la atención, que aún después de muerto, la ofrenda de Abel, ¿qué hace? ¿Alguien sabe qué dice la Biblia? Aún después de muerto, la ofrenda de Abel, ¿qué hace? Habla por él, o sea, da testimonio. Entonces a mí eso me obliga a pensar cómo fue esa ofrenda. Y no se trata de una cantidad meramente, sino de un principio que tiene que ver con darle a Dios lo mejor. Entonces el principio consiste en lo siguiente: en que a Dios debemos de darle lo primero y lo mejor. ¿Cómo así, pastor? Dirá usted. Es que los primeros minutos de su día usted debe dárselos a Él en agradecimiento, porque le permite estar en pie. Los primeros minutos del día, dárselos a Él. Dígale a Él cuán agradecido está porque le da la vida, y pídele a Él la sabiduría para que este día sea mejor que ayer. Para este día no cometer los errores que cometí ayer, porque este día yo quiero agradarte, Señor. Guárdame de todo mal, dame la sabiduría para saber cómo actuar aún en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque en el día a día usted y yo no tenemos control pleno de la forma como la gente nos va a tratar, pero sí el cómo reaccionar. Y para eso yo necesito la sabiduría de Dios. Y como yo estoy convencido que nosotros hablamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras, yo entonces quiero saber cómo poder testificar de Cristo sin decir palabra. Por eso es necesario saber que la forma como nosotros vivimos, cuando le damos a Dios lo primero, Dios también nos va a honrar. Mire, cuando tú le das a Dios lo primero, Dios te va a honrar. Pero cuando tú le das a Dios lo mejor, Dios te va a posicionar.
Por eso es que tenemos que establecer las prioridades. ¿Conoce usted personas que caminan la vida detrás de las bendiciones y se esfuerzan al máximo, pero no logran obtener todo lo que se proponen? Es porque hemos invertido el orden. Mateo capítulo 6, verso 33 dice que busquemos a Dios primero. Buscad, dice, primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Si esas cosas que deseas, esos sueños que tienes, todo eso, dice el Señor, vendrá como añadidura de aquellas cosas que el Señor te dará. ¿Por qué? Porque determinaste ponerlo a Él primero. Busca a Dios, establece prioridades, hónralo a Él. Por eso necesitamos cambiar algunas cosas que de pronto quizás no estamos haciendo bien. De regreso al versículo leído, y con esto quiero terminar. ¿Qué es la honra en sí? Le decía que la honra es una llave que abre puertas cerradas a mi favor. La honra tiene que ver con valorar, con respetar, con apreciar, con admirar. Y hay una de las cosas que yo tengo que saber, iglesia querida, que la honra es una llave que te conecta con tu propósito, con tu llamado. Es importante saber que todo logro, toda conquista, todo alcance obtenido en la vida van a estar determinados por la conexión que yo tengo con aquella persona a quien honro. Le relato una historia y présteme atención acá. La honra bendice mi presente y me protege en el futuro. Y se lo explico bíblicamente. En la Biblia hay una historia de una mujer que se llama la Tsunamita. El profeta Eliseo pasó por allí con su asistente, y esta mujer, viendo que cada vez que Eliseo pasaba por ahí, algo pasaba, algo cambiaba, y ella identificó sabiamente, es que siempre que este hombre está aquí, Dios nos bendice más. Y le dijo a su esposo: ¿por qué no le hacemos un departamento para que cuando él venga podamos atenderlo mejor? Eso es honra, pensar en el bienestar, en reconocer lo que el hombre de Dios portaba. Entonces el esposo sabiamente dice: sí, está bien, hagámoslo. Y cuando lo hacen, y la próxima vez que Eliseo pasa por ahí, ¿sabes qué pasó? Eliseo se quedó sorprendido y le dice a su asistente: ¿qué podemos hacer por esta mujer? ¿Te das cuenta de la forma como nos trata? No podemos ignorar esto, tenemos que hacer algo. Y le preguntaron sobre qué podían hacer por ella, pero claro, era muy poco lo que ellos podían hacer, porque era una mujer de la alta sociedad. Dicho en otras palabras, lo tenía todo, materialmente hablando, y socialmente las influencias más altas. La historia lo dice. Pero una vez más, estando cerca de las necesidades, te puedes dar cuenta cuáles son estas. Y se dieron cuenta que esta mujer no tenía hijo. Entonces el profeta oró, declaró una palabra, y en efecto sucedió tal como el profeta le dijo. A la vuelta de un año tuvieron un hijo. Y la historia es linda. Esto comienza en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Pero cuando usted salta al capítulo 7 y al capítulo 8 del libro de los Reyes, de ese mismo libro, encuentra parte de la historia de esta misma mujer. Que vino un problema grande, escasez, problema económico terrible a la zona, y el profeta de Dios le dijo que se fuera donde pudiera, porque los próximos 7 años iban a ser críticos. Y cuando usted lee la historia general, la escasez llegó a ser tal que la gente se estaba comiendo a sus propios hijos. Esa historia también la encuentra usted en la Biblia, del grado de escasez. Pero Dios le dijo a esta mujer, en boca del hombre que en ella le había servido: vete a donde puedas, porque las cosas aquí se van a poner difíciles. Y le dijo el tiempo. Después del tiempo que el profeta le dijo que pasaría esta situación, ella regresó. Para su sorpresa,
las propiedades que eran de ella ya tenían nuevos dueños. Entonces ella fue a hablar con las máximas autoridades porque tenía influencia. Y justo en ese momento al rey le están contando los milagros que Dios hacía a través de Eliseo. Y cuando la mujer viene en el patio del palacio, le dice: mira, esa es la mujer de la cual yo te estaba hablando. El hijo de ella se murió y el hombre de Dios oró y el hijo revivió. Y en otras palabras dijo: yo no necesito contarte más la historia, que te la cuente ella. Y la llama y le dice: señora, ¿qué la trae por acá? Y esta señora le dice: es que yo me fui de la comunidad por causa del problema que pasó, y ahora que he regresado me encuentro que mis tierras, mis propiedades están ocupadas por otras personas. Entonces el rey llama al jefe del ejército y le dice: ven acá, asegúrate que todo lo que es de esta familia se lo entreguen, y te asegura que lo que sus propiedades hayan producido en el tiempo que ellos no estuvieron aquí, también se lo dan a ellos. Eso es lo que hace la honra. Bendice tu presente. Cuando no tenían hijos, le dio un hijo y la protegió de un problema que se avecinaba, porque la honra no solo tiene que ver con mi presente, sino que también bendice mi futuro. Por eso honra a Dios, honra a Dios, honra a Dios. Aprende el principio de la honra, que te va a ir bien hoy y te va a ir bien mañana. Te bendice a ti y bendice a tus hijos. La honra bendice mi presente y me guarda de cualquier vicisitud del futuro. Pero ¿cómo yo debo de manifestar este principio de la honra? Primero, yo tengo que honrar a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes. Segundo, yo tengo que honrar a mis padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Pregunto: ¿a cuántos quieren que les vaya bien en la vida? El principio está claro: honra a Dios, pero también honra a tus padres. El Señor dice: ¿cómo nos va a ir bien? Vamos a tener largos días y bienestar. Hay personas que tienen largos días, pero pregúntese cómo lo viven. Hay personas que pueden tener mucho dinero, pero pregúntese cómo se vive. Pero a quienes honran a Dios y honran a sus padres, les va a ir bien. Les va a ir bien. Jóvenes que están acá, un consejo práctico. Cuando uno avanza en años, uno quisiera poder tener más tiempo para platicar con los hijos. ¿Y qué cree? Las ocupaciones y las mismas obligaciones del ir y venir de la vida a veces tienen los muchachos tan ocupados que no le damos el tiempo que nuestros padres quieren, y lo único que ellos quieren es hablar. Hablar. Yo nunca voy a olvidar ese día que visité a mi madre, y cuando la vi un rostro sonriente y la voz de mi interior diciéndome: ingrato, a tu mamá la haces feliz con solo venir y verla. Y yo vivía cerca de donde mi mamá vivía, pero no la iba a visitar con frecuencia. Pero a partir de ese día, por cierto, fue allá por el año 2005, a partir de ese día me propuse ir una vez a la semana a visitar a mi mamá. No importa llueva, truene o cuáles sean las condiciones, siempre voy a cenar los días lunes con mi mamá, a excepción que quizás esté fuera del país, pero siempre lo hago. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de honrarlos, asegurarme que estén bien. Joven, cuando estás acá, sea lo que sea que ganes la cantidad, asegúrate que parte de tu presupuesto incluyes a papá y a mamá. Yo tenía 16 años. Juan Carlos, ¿qué edad teníamos? Quizás esa edad cuando estábamos en bachillerato. En el primer año de bachillerato, año 1987, por cierto, a mí me daban 15 colones en aquel tiempo para transportarme de Santa Rosa de Lima a San Francisco Gotera. Gastaba 10 colones de pasaje, y habían unos benditos maestros que se les ocurría darnos unos folletos a manera de la clase, y nos costaba un colón o 1.50, y habían 2, 3 de esos, te sacaban 3 colones y solo te quedaban 2 para una semana. 2 colones,
que lo más que podías esperar era comprar una bolsa de agua helada. Esa fue nuestra realidad de jóvenes. Pero sabe Dios, y en su presencia estoy, que te digo verdad. Con todas y esas limitaciones, yo ahorré el dinero suficiente para pasar, recuerdo un viernes cuando iba de regreso a casa, a una tienda de Santa Rosa, Lima, y comprar un corte. ¿Alguien se acuerda qué eran los cortes? Era un trozo de tela. Y yo recuerdo muy bien de esa historia, porque cuando le dije a la señora el color que me gustaba de la tela para comprarle un corte a mi mamá para que se hiciera un vestido como regalo del Día de las Madres, recuerdo que la señora se me quedó viendo y me dijo: pero muchacho, ese color parece un color fúnebre. Yo le dije: pero es el que a mí me gusta. Y yo le compré el regalo a mi mamá, un corte para que se hiciera un vestido como regalo del Día de las Madres. ¿Cómo conseguí tener esa cantidad de dinero? Ahorrándome de centavos en centavos, porque para mí mi mamá era lo más importante. Porque solo yo sabía el esfuerzo que ella hacía para darme estudio, porque mi papá nos había abandonado. 12 años papá se fue de casa y mi mamá sacó a la familia adelante, pero nunca negoció los principios y los valores que debe de tener un ser humano, que es amar a Dios primero, amar la familia, ser responsable, valorar lo que tienes. Por eso valora la familia. No tienes que esperar tener las condiciones ideales. Con lo poco que tienes puedes empezar a hacerlo, porque lo que cuenta es el principio. Y la Biblia dice: si honras a padre y a madre, yo te voy a honrar a ti. ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga? Honra a tu padre y a madre. Tercero, debo de honrar a mi cónyuge. Y esto es para los padres más que todo. Honra a tu esposa. Esposa, honra a tu esposo. ¿Cómo yo honro a mi esposa? Tratándola, como dice la Biblia, como un vaso frágil, siendo cariñoso con ella, responsable. ¿Cómo la esposa honra a su esposo? Una de las cosas con la cual tú te ganas el corazón de tu hombre es que le des su lugar, respétalo. Es todo lo que un hombre realmente busca y espera, que le den su lugar, respeto. Por eso Dios dice al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres. Y a las mujeres les dice: mujeres, respeten a sus maridos, porque el respeto para el hombre es más importante que cualquier cosa. Pero como padres, dice la Biblia, si no suplimos con la responsabilidad de casa, nos comportamos peor que aquellos que no conocen a Dios. Porque a veces le damos más importancia al amigo y no tenemos problema para meter la mano al bolsillo y pagar la cuenta. Pero cuando el hijo necesita algo, como que entonces lo pensamos. Por eso, honra a tu familia, dale el lugar que ésta merece. También, cuarto, honra a tus autoridades. ¿Cuántas personas conozco yo que tuvieron grandes oportunidades en sus centros laborales? Conozco personas de acá de San Miguel, por cierto, uno de ellos, que es dueño de una compañía para la cual él trabajó, pero el comportamiento como empleado lo llevó a convertirse en la persona de confianza del dueño. Cuando el dueño tuvo problemas y determinó vender la compañía, pensó en darle la oportunidad a esta persona. Hoy, mi amigo Wilmer es dueño de una muy buena empresa, porque como empleado aprendió a respetar a sus jefes. Pero ¿cuántas personas conoce usted que a vueltas a las espaldas del jefe están hablando cualquier calumnia y cosa irrespetuosa con relación a esto? Iglesia, por eso el Señor nos quiere ver bendecidos, y la Biblia nos enseña a nosotros como empleados que el trabajo que hagamos, que lo hagamos como si para el Señor lo estuviéramos haciendo. Da gracias a Dios que esa es la forma a través de la cual Dios te permite traer el pan a la casa. El trabajo debe convertirse para nosotros como la oportunidad para aprender un oficio, para ahorrar en la medida que podamos y el día de mañana independizarnos. Pero da gracias a Dios. No te quejes, no maldiga la fuente de tus ingresos. Por eso hay tantas personas que pudieron haber tenido una gran oportunidad, pero como tienen un temperamento que no se les puede decir nada, abandonaron la fuente de empleo y después anduvieron dando tumbos por aquí y por allá.
porque no supieron aprovechar, porque su carácter pudo más que ellos. Domina tu carácter, respeta las autoridades. Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido instituida por Dios y debemos de respetarlo. Y quinto y último lugar, honra a tus pastores. Una de las formas como nosotros debemos de honrar a nuestros pastores es orando por ellos, es estar pendiente de cómo están ellos. Y yo tengo el carácter moral para poder hablar de esto, porque yo he estado 26 años ya sirviendo junto a mi pastor y nunca me he prestado y ni he sido parte de hablar calumnias o cosas semejantes. He aprendido a vivir por fe, pero valorando, respetando y honrando la autoridad. Y sabes una cosa, también soy testigo de cuántas personas sepultaron ministerios por haber hecho cosas que no deberían de haber hecho. Soy testigo de ello. Si yo te contara las historias de las veces en aquel tiempo, ya en los 90s, cuando algunas personas me ofrecían salario para que yo me fuera a sus congregaciones y ser parte de la planilla, del staff, pero yo estaba convencido que Dios me había traído a este ministerio y debería de quedarme allí. Cuando yo dejé de trabajar en lo secular, que tengo algunas colillas de cheque de aquel entonces, año 2003, que superaba los $1,000 por semana, y me vine a trabajar a la iglesia por una ofrenda de $125 a la semana, porque estaba convencido que a esto Dios me había llamado. Que pasé escasez, sí, las pasé. Que pasé dificultades, sí, las pasé. Pero estaba convencido de que Dios es fiel y que Él honra a los que le honran. Honra a Dios, honra a tus pastores, ora por ellos, bendícelo y nunca permitas que tus oídos se presten para escuchar cosas que no edifican, que no contribuyen a hacerte una mejor persona. Que si ellos tienen alguna dificultad, oriéntalos valientemente a que sean ellos que vengan y que lo hablen, pero no te prestes, porque tú puedes acarrear maldición. Y ejemplo de ello, ¿alguien recuerda la historia de Jonás? ¿Qué pasó con los víveres que llevaban en la embarcación cuando la tormenta se puso terrible? ¿Cierto o no que dice la Biblia que tiraron las pertenencias al mar? ¿Tenían culpa los que iban en la tripulación de ellos? No, pero por haber llevado a un Jonás con ellos, fueron afectados por prestar nuestros oídos a cosas que no edifican, que no tienen que ver con honra, nos pueden llevar a cargar consecuencias. Por eso siempre es mejor la honra. Jeremías capítulo 3 verso 15 dice el Señor: y os daré pastores conforme a mi corazón, para que ellos, dice, los apacienten con sabiduría y ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que estemos en pie. Quizás tú y yo, como miembros de la iglesia, nunca comprenderemos a plenitud las horas que un pastor pasa en la presencia del Señor intercediendo por la iglesia. Muchas de las bendiciones que a nuestras vidas vienen ha sido por causa de esas oraciones. Por eso nosotros también debemos de orar por nuestros pastores. Pero capítulo 6, verso 6 del libro de Gálatas, dice la Escritura que nosotros debemos de hacer partícipes de las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido a aquellos que nos ministran o nos enseñan con la palabra. Aprende el principio. En la medida que te sea posible, haz partícipe a tus pastores de la bendición con la cual Dios te bendice, porque eso es honra. Y termino con lo que empezamos leyendo, que dice la Escritura, que no hubieron milagros porque no hubo honra. Cuando hay honra, hay milagros. Honra tiene que ver con respetar, con valorar, con apreciar, con estimar, con reconocer. Reconoce lo que tus pastores hacen. No son perfectos, yo entiendo eso. Los pastores nos equivocamos más de lo que quisiéramos.
fallamos más de lo que nosotros quisiéramos, pero sabe Dios cuánto nos esforzamos también por ser mejores día con día, y sabe Dios la cantidad de lágrimas que hemos derramado en favor de algún miembro de la iglesia o de una familia que está pasando por alguna necesidad, porque a un pastor le duele cuando algo no está bien con alguna familia de la iglesia, y eso solo lo pueden sentir ellos. Y la congregación lo que debe de hacer es darle gracias a Dios, porque les ha dado pastores que aun cuando quizás estamos en el proceso, pero son los que Dios escogió para nosotros. Por eso dice Jeremías 3:15: y os daré pastores conforme a mi corazón.